Hola, bienvenidos a la primera facilitación de la materia Integración Psicoeducativa. Mi nombre es María Elena y hoy visto de azul, en representación al trastorno del espectro autismo. ¿Sabías que este color representa el trastorno? Ya que es el color del mar, que a veces puede ser tranquilo y sereno y otras veces tormentoso. Un niño que tiene TEA puede presentar síntomas antes de los 3 años. Sin embargo, ¿sabías que en Venezuela no se lleva un registro oficial con las personas que desarrollan autismo? Además, existe mucha desinformación con las características que puede presentar una persona con autismo. A continuación, hablaré un poco sobre esto. Ok, ¿qué es el trastorno del espectro autista? O también lo puedes conocer por sus siglas TEA. Este es un trastorno del neurodesarrollo de origen neurobiológico e inicio en la infancia, que afecta el desarrollo de la comunicación social como de la conducta, con la presencia de comportamientos e intereses repetitivos y restringidos. Además, hay que tomar en cuenta que presenta una evolución crónica, es decir, con diferentes grados de afectación, adaptación funcional y funcionamiento en el área del lenguaje y desarrollo intelectual. Todos estos aspectos dependen, según el caso y momento evolutivo. El concepto TEA abarca diferentes subtipos, como lo podemos ver en la lámina. Tenemos el trastorno autista, tenemos el trastorno desintegrativo infantil, el trastorno de Asperger y el trastorno generalizado del desarrollo no especificado. De acuerdo a los criterios de diagnóstico, según el DSM-5 de las personas con TEA, primero habla de las deficiencias persistentes en la comunicación social y en la interacción social en diversos contextos. El primer punto menciona que las personas con TEA presentan deficiencia en la reciprocidad socioemocional, acercamiento social anormal y un fracaso en la conversación normal en ambos sentidos. ¿Qué quiere decir esto? Una persona que presenta TEA tiende a tener dificultades en iniciar o terminar una conversación. Además, se les dificulta empatizar con las emociones de las personas. Un ejemplo, de repente un niño con TEA puede estar jugando en el parque con otro niño y a este niño se le pierde la pelota y empieza a llorar. El niño con TEA no es capaz de empatizar con las emociones que está presentando ese niño. En un segundo punto tenemos que hay deficiencia en las conductas comunicativas no verbales, anomalías en el contacto visual y del lenguaje corporal o deficiencias de la comprensión y el uso de gestos. ¿Qué quiere decir esto? Una persona con TEA tiene una falta total de expresión facial y de comunicación no verbal. Un ejemplo es que un niño con TEA, cuando está comiendo, la mamá le puede señalar el hecho de tomar la cuchara y decirle que coma. Sin embargo, el niño no es capaz de percibir lo que la madre le está señalando y no suele existir un contacto visual directo, sino más bien intermitente o inconsciente. Asimismo, existiendo deficiencia en la comprensión de gesto cuando se le señala algo. En un tercer punto tenemos deficiencia en el desarrollo, mantenimiento y comprensión de las relaciones. Esto tiene que ver con que pueden existir dificultades para que se ajuste el comportamiento en diversos contextos sociales. Además, que puede existir una ausencia de interés por otras personas. Un ejemplo es que a los niños con TEA se les dificulta mucho compartir juegos o buscar amigos. De hecho, pueden estar jugando en el parque con algún niño y aún así no terminado el juego, irse. Y por eso, los tipos de juegos que prefieren pueden ser raros o peculiares y casi siempre es solitario. Además, que se les dificulta seguir instrucciones de los juegos, como el escondite, correr y buscarse.
Ok, siguiendo el orden de ideas, tenemos en esta lámina las 4 características que corresponden a los patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, intereses o actividades. En el primer punto tenemos los movimientos, utilización de objetos o habla estereotipados o repetitivos. Esto se refiere que las personas presentan estereotipias motoras simples, como lo puede ser chuparse el dedo o morderse las uñas, y cuando son más aparatosas puede ser aletear los brazos, dar palmadas o chasquear los dedos. También se presenta la ecolalia y las frases idiosincrásicas. La ecolalia, en la ecolalia existen 2 tipos, la inmediata y suspendida. La inmediata es cuando un niño repite algo que acaba de escuchar. Un ejemplo es cuando la mamá le dice ¿quieres jugo? Y el niño lo repite, ¿quieres jugo? En vez de contestar la pregunta. La ecolalia suspendida es cuando un niño repite algo que escuchó hace horas, días, semanas o hasta años. Cuando se habla de frases idiosincrásicas, tiene que ver con cuando el niño dice cosas sin sentido o no se relaciona con la conversación que está teniendo. Por ejemplo, contar del 1 al 5 cuando la conversación ni siquiera se está hablando de números. En el segundo punto tenemos la insistencia en la monotonía, excesiva inflexibilidad de rutinas o patrones ritualizados de comportamiento verbal o no verbal. Estas personas cuando están frente a cambios pequeños, les genera una gran angustia. Un ejemplo puede ser cuando van al parque, ellos tienen la necesidad de ir por el mismo camino. O cuando hablamos de la alimentación, a veces tienden a comer la misma comida todos los días en el mismo plato. En el tercer punto tenemos intereses muy restringidos y fijos que son anormales en cuanto a su intensidad o foco de interés. Esto tiene que ver con que tienden a tener un fuerte apego o preocupación por objetos inusuales. Por ejemplo, llantas de carros, puertas, ojos de muñeco, brazos, entre otros. En el cuarto punto tenemos la hiper o hiporreactividad a los estímulos sensoriales o interés inhabitual por aspectos sensoriales del entorno. Ellos tienden a tener una indiferencia aparente al dolor. Es decir, cuando se pegan, no sienten nada y no reaccionan ante eso. Y tiende a padecer hipersensibilidad olfativa y auditiva. Por ejemplo, no pueden estar en un centro comercial porque quizás el ruido y el olor les genera angustia. De acuerdo a las características anteriores, tenemos que tomar en cuenta que los síntomas deben estar presentes en las primeras fases del periodo de desarrollo, es decir, deben presentarse en la infancia. Y los síntomas causan un deterioro clínicamente significativo en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento habitual. Es decir, todo el conjunto de síntomas mencionados anteriormente crea interferencia en el funcionamiento del día a día de la persona. En esta lámina podemos ver los niveles de gravedad del trastorno. Es decir, al momento de diagnosticar el trastorno del espectro autista, tenemos que tomar en cuenta estos 3 niveles. En el grado 3 tenemos la necesita ayuda muy notable. En la comunicación social se menciona que es mínima, es decir, tiene un inicio muy limitado de las interacciones sociales y la respuesta es mínima. Por ejemplo, esto es una persona que maneja pocas palabras y que raramente inicia una conversación, y cuando lo hace es solo cumpliendo con las necesidades y responde a cosas muy directas. En los comportamientos restringidos y repetitivos tiene una marcada interferencia en la vida diaria por inflexibilidad y dificultades de cambio y foco de atención. Es decir, se presenta una extrema dificultad de hacer frente a los cambios u otros comportamientos restringidos o repetitivos. Esto causándole una ansiedad intensa y una dificultad notable con el funcionamiento en todos los ámbitos. En el grado 2 tenemos que necesita ayuda notable. En la comunicación se menciona un marcado déficit
con limitada iniciación o respuestas reducidas o atípicas. Esto quiere decir que la persona tiende a tener problemas sociales incluso con ayuda in situ. El inicio es limitado con respecto a las interacciones sociales y tiende a tener una reducción de respuestas o quizás presenta respuestas no normales. Estas personas tienden a presentar frases sencillas y la interacción se limita a intereses especiales muy concretas. Con respecto a los comportamientos restringidos y repetitivos, la interferencia es frecuente. Es decir, se les dificulta hacer frente a los cambios, pero esto es con frecuencia al observador e interfiere el funcionamiento en diversos contextos. Es decir, en diferencia al grado 3, el funcionamiento suele afectarle en diversos contextos. En cambio, el grado 3 es en todos los contextos. En el grado 1 tenemos que necesita ayuda. Acá es sin apoyo in situ, aunque presente alteraciones significativas en el área de la comunicación social. Es decir, la persona puede parecer que tiene poco interés en las interacciones sociales. Por ejemplo, la persona es capaz de hablar con frases completas y puede establecer una conversación, pero sin embargo, una conversación amplia con otras personas puede fallar. Y hacer amistades, hacer intentos para crear amistades pueden ser escénicos, no tienen éxito. Con respecto a los comportamientos restringidos y repetitivos, tiene una interferencia significativa en al menos un contexto. Es decir, presenta dificultad para alternar actividades y los problemas de organización y de planificación dificultan su autonomía. Ahora hablaremos sobre la prevalencia. Si no conoces el concepto de prevalencia, es la proporción de individuos de un grupo o una población que presentan una característica o evento determinado. En este caso, hablaremos de la proporción de las personas que presentan TEA. En los últimos años, las frecuencias descritas para el TEA en Estados Unidos y otros países han llegado a cerca del 1% de la población, con estimaciones parecidas en las muestras infantiles y de adultos. Con respecto a la prevalencia del TEA, según los DSM-5, entonces se estima que es alrededor del 1% de la población, afectando tanto a los niños como a los adultos. Además, dice que afecta con más frecuencia a los hombres que a las mujeres, en una proporción de 4:1. Hablando un poco de la prevalencia sobre Venezuela, según un estudio realizado por la revista de estudios interdisciplinarios en Caracas, se comentaba que en relación a la prevalencia que puede existir en nuestro país, no existe un registro preciso de la población infantil, adolescente y adulta que presentan TEA. Pero también podemos mencionar que en los años 70, en América Latina, Venezuela fue el primero en hablar sobre este síndrome y creó la Sociedad Venezolana para Niños y Adultos Autistas, SOVENIA, la primera y única institución latinoamericana especializada en trabajar con personas con autismo. Sin embargo, a pesar de posicionarse como líder en la región por sus investigaciones y estudios sobre este síndrome, los organismos competentes no se encargaron de realizar censos que registran el número de venezolanos que padecían esta discapacidad. Diciendo esto, se puede decir que actualmente en Venezuela no se lleva un registro oficial sobre las personas que presentan. Ahora hablaremos del desarrollo y curso, según el DSM-5, del trastorno del espectro autismo. Los síntomas se reconocen durante el segundo año de vida, es decir, durante los 12 y 24 meses. Se considera grave cuando se presentan los síntomas antes de los 12 meses. Y leve cuando se presentan después de los 24 meses. Es posible que los síntomas leves no se reconozcan a simple vista. Sin embargo, podemos notar cuando existen problemas en el niño de repente al formar amistades, al juego simbólico o de simulación, es decir, jugar a ser otra persona,
en saber cómo actuar a distintas situaciones sociales o por intereses inusuales e intensos en temas o actividades específicos. Cabe mencionar que algunos consultan su primer diagnóstico en la edad adulta. Con respecto al patrón de inicio, tenemos los retrasos tempranos de desarrollo y pérdida de capacidades sociales o lenguaje. Es decir, algunas características que mencionábamos antes en los criterios de diagnóstico pueden ser retrasos en el habla, usar muy pocos gestos, es decir, como saludar, dar palmas o señalar, evitar el contacto directo, intereses sensoriales inusuales, se centran en objetos inusuales y no comparten la diversión ni intereses con otras personas. Además, es bueno mencionar que existe casos raros de regresión del desarrollo luego de 2 años de desarrollo normal, llamado TDI. El TDI es el trastorno desintegrativo infantil. Esto quiere decir que puede aparecer síntomas de autismo después de los 3 o 4 años, cuando se observa que desaparecen habilidades del niño que ya antes tenía adquiridas. Para la distinción clínica del trastorno tenemos que basarnos en el tipo, la frecuencia y la intensidad del comportamiento de la persona. Además, es muy importante resaltar este aspecto. El TEA no es un trastorno degenerativo y es normal que el aprendizaje y la compensación continúe en la vida de la persona. En esta lámina les presentamos algunos ejemplos que pueden tomar en cuenta los padres para lograr identificar síntomas tempranos del autismo en niños. A los 12 meses, un niño con un desarrollo típico voltea su cabeza cuando escucha su nombre. Sin embargo, un niño con TEA puede que no voltee a mirar, incluso de repetir muchas veces su nombre, pero sí responde a otros sonidos. A los 18 meses, un niño con retraso del habla señala con el dedo, hace gestos o expresiones faciales para lograr compensar su falta de habla. Sin embargo, un niño con TEA puede no hacer intentos para compensar su retraso o puede limitarse a hablar imitando, repitiendo lo que escucha en televisión o lo que acaba de oír, que es cuando hablábamos un poquito en los criterios de diagnóstico sobre la ecolalia. A los 24 meses, un niño con un desarrollo típico de repente puede traer una imagen a su mamá, mostrársela y compartir la alegría que le causa con ella. Es decir, logra empatizar las emociones. Un niño con TEA puede de repente traer un frasco, un envase de burbujas o jabón para que se lo abra, pero no hace contacto visual con su mamá y además que no muestra alegría de jugar juntos, es decir, no empatiza con las emociones de la otra persona. Hola, mi nombre es Rebeca Cordero y para darle continuidad a lo que estaba hablando María Elena, quería decirte que estamos ante una epidemia diagnóstica. Esto pasó hace algunos años con el TDAH, ahora está pasando con el TEA. Nos surge la pregunta de si un niño está dentro del espectro autista cuando lo vemos que tiene retraso en el lenguaje, cuando vemos que no socializa o que simplemente lo vemos un poco desorientado. Pero ahora nosotros como psicólogos escolares tenemos que aprender a reconocer la diferencia que hay entre los síntomas del TEA y los síntomas de otros trastornos que podemos encontrar dentro del DSM, y de eso es de lo que te voy a hablar a continuación, así que quédate conmigo. Ok, ahora vamos a hablar acerca del diagnóstico diferencial del autismo. El diagnóstico diferencial incluye la existencia de retraso mental, de trastornos específicos del desarrollo, como lo pueden ser el del lenguaje, y otras enfermedades psiquiátricas y neurológicas. Es importante saber que niños con retraso mental severo y profundo pueden exhibir algunas características que pueden ser asociadas con el autismo, como las dificultades para interaccionar y las conductas estereotipadas. También los trastornos específicos del lenguaje pueden mimetizar el autismo y la clave para diferenciarlas está en las habilidades sociales. De la misma forma, el mutismo selectivo puede llegar a confundirse con el autismo
aunque la capacidad para hablar del niño con mutismo selectivo está conservada en algunas situaciones, es decir, bajo algunas circunstancias el niño sí puede comunicarse y hablar con las personas que le puedan rodear. El trastorno de vinculación también puede asemejarse con el autismo, pero este trastorno tiende a normalizarse cuando se oferta una estabilidad emocional. En los adolescentes es importante diferenciar el TEA de la fobia social y de los trastornos de personalidad como pueden ser el esquizoide. Y por último, tendríamos que descartar el trastorno obsesivo-compulsivo y el síndrome de Tourette, que van a compartir con el trastorno del espectro autista las conductas repetitivas. Además del diagnóstico diferencial, hay que evaluar las posibilidades de que exista patología comórbida, pero eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, los trastornos que tendríamos que descartar antes de diagnosticar autismo. Primero sería el síndrome de Rett. Podemos observar que hay una alteración en la interacción social durante la fase regresiva del síndrome de Rett. Así pues, hay una proporción sustancial de pequeñas niñas afectadas que podrían debutar con una presentación que cumpla los criterios del autismo. Sin embargo, después de un periodo, la mayoría de los indicativos del autismo suelen mejorar las habilidades de comunicación social y los rasgos autistas dejan de ser un problema. Por lo tanto, tenemos que tomar en cuenta que el autismo, que sería autismo solamente si cumplen los criterios diagnósticos. Ahora también tendríamos que descartar el mutismo selectivo, porque en el mutismo selectivo el desarrollo temprano no está habitualmente alterado, es decir, las fases evolutivas se cumplen como debe ser. Y el niño afectado muestra normalmente sus capacidades de comunicación en ciertos contextos. Incluso en los entornos en donde el niño pueda permanecer mudo, la reciprocidad social no va a estar deteriorada y no va a presentar comportamientos restrictivos o repetitivos como podría presentar un niño con TEA. También tendríamos que descartar el trastorno del lenguaje y trastornos de comunicación, como lo son el trastorno de comunicación social pragmático. En algunas formas, el trastorno del lenguaje puede haber problemas de comunicación y algunas dificultades sociales. Sin embargo, el trastorno del lenguaje normalmente no se asocia con una comunicación no verbal anormal ni con la presencia de patrones de comportamiento o intereses repetitivos. Si un individuo está mostrando deterioro de comunicación social e interacción social, pero no muestra comportamientos restrictivos como lo son los del TEA, se puede cumplir los criterios del trastorno de comunicación social en vez de los criterios del trastorno TEA. También tendríamos que descartar discapacidad intelectual, y este es bastante importante ya que suele confundirse en gran forma, como les estaba comentando hace unos minutos. La discapacidad intelectual sin trastorno del espectro autista puede ser bastante difícil de diferenciar, porque los individuos con discapacidad intelectual que no han desarrollado capacidades de lenguaje o simbólicas también constituyen un reto para el diagnóstico diferencial, ya que los comportamientos repetitivos a menudo se presentan también. Un diagnóstico de TEA en un individuo con discapacidad intelectual sería correcto si la comunicación y la interacción social están significativamente deterioradas en comparación con el nivel de desarrollo de las capacidades no verbales, como lo podrían ser habilidades motoras finas, resolución de problemas, etc. Y en cambio, la discapacidad intelectual sería el diagnóstico apropiado si no hay ninguna discrepancia. También tendríamos que descartar el trastorno de movimientos estereotipados, porque las estereotipas motoras se incluyen entre las características del TEA y por tanto no se realiza un diagnóstico adicional de trastornos de movimientos estereotipados como podría ser comportamientos repetitivos. Sin embargo, cuando las estereotipas causan autolesiones y llegan a ser uno de los objetivos del tratamiento, los dos diagnósticos podrían ser apropiados. Pero como podemos ver, en los movimientos estereotipados no va a haber retraso en la comunicación, ni va a haber retraso en el lenguaje, solamente va a ser a nivel motor. Trastorno del déficit de atención e hiperactividad, también llamado TDAH. Las normalidades en la atención son frecuentes en los individuos con TEA, al igual que en la hiperactividad.
Se debería considerar el diagnóstico de TDAH si las dificultades de atención o la hiperactividad superan las que normalmente se observarían en los individuos de edad mental comparable. Y por último, pero no menos importante, tendríamos que descartar la esquizofrenia, que fue uno de los primeros trastornos con los que se relacionó el autismo antes de ser el trastorno tan estudiado que conocemos hoy día. La esquizofrenia de inicio, cuando se da inicio en la infancia, normalmente se desarrolla después de un periodo de desarrollo normal o casi normal, es decir, en las fases evolutivas el niño viene desarrollándose de manera adecuada. Y se habla de que hay un deterioro social y aparecen intereses y creencias atípicas, lo que podría confundirse con las deficiencias sociales observadas en el autismo. Las alucinaciones y los delirios, que son lo característico de la esquizofrenia, no son los rasgos no entran dentro de los rasgos del TEA. Sin embargo, los clínicos deben tener en cuenta la posibilidad de que los individuos con TEA interpreten de manera excesivamente concreta las preguntas relacionadas con las características claves de la esquizofrenia, como podría ser: ¿oyes voces cuando no hay nadie presente? Sí, y el niño está escuchando la radio, por ejemplo. Es demasiado literal y puede tomarse como que está alucinando o tiene algún delirio. Ahora, cuando hablamos acerca de la comorbilidad, esto se denomina como los trastornos psiquiátricos de aprendizaje o enfermedades que van a coexistir en una condición de diagnóstico. Es importante que además del diagnóstico diferencial evaluemos la posibilidad de que existan patologías comórbidas, porque estas van a necesitar intervención propia y van a marcar en gran parte el pronóstico. Ahora, ¿sabías que hasta el 75% de los niños con trastornos del espectro autista tienen retraso mental comórbido? Es un gran porcentaje. La epilepsia también va a aparecer en 1/3 de los niños o adolescentes con TEA. Y en lo que a trastornos psiquiátricos se refiere, los estudios detectan la presencia de trastornos emocionales o de conducta en 1 de cada 2 niños con TEA. Es muy frecuente problemas relacionados con el control de esfínteres, la alimentación, el sueño. También pueden aparecer dificultades para centrar la atención o inquietud psicomotora. El autismo implica necesariamente una relación entre los trastornos que están coexistiendo en el mismo individuo. Ahora, como podrán ver en pantalla, podemos reconocer que hay relación con las siguientes patologías, como lo son el deterioro intelectual y las alteraciones estructurales del lenguaje. Pueden aparecer trastornos de aprendizaje, como lo son la dislexia, la discalculia, la disgrafía. También puede aparecer el TDAH, puede haber depresión, ansiedad, trastorno oposicionista desafiante, trastornos del sueño, insomnio, problemas gastrointestinales, enfermedades autoinmunes y epilepsia. Es importante que en cuanto a la epilepsia se refiere, mencionemos que el 30% de las personas con TEA pueden convulsionar 1 o 2 veces en su vida. Normalmente la primera es alrededor de los 5 años de edad y la otra puede ser en la adolescencia. Ahora, podemos concluir que el autismo en sí mismo no tendrá esta gama de presentaciones y que cuando las padece son estas las que pueden requerir atención neurológica o psiquiátrica. Es importante también, para finalizar, mencionar que la mortalidad temprana aumenta pronunciadamente en individuos con TEA a medida que va pasando el tiempo. Los índices de mortalidad son de 3 a 10 veces más altos que la población en general, y este fue un estudio que realizó Bilder y otros en el 2013 y Wolfeden y otros en el 2012. Las muertes suelen ser el resultado de complicaciones por las condiciones médicas, como lo son la epilepsia, como lo son los trastornos gastrointestinales o las enfermedades autoinmunes, y también pueden ser causadas de forma accidental debido a los comportamientos arriesgados y peligrosos. También es muy común ver que personas con TEA, a causa de la depresión o la ansiedad tan fuerte por la que pasan, puedan llegar a cometer suicidio. Y aquí mismo en la lámina tenemos otra cajita que nos habla de que el 70% puede tener otro trastorno mental, como ya lo hemos mencionado, y el 40% puede tener 2 o más trastornos. Y ya para finalizar mi participación con ustedes, mis compañeras y yo les dejamos este caso para que puedan reflexionar, y más adelante en la exposición les van a hacer algunas preguntas. Entonces, lean conmigo este caso.
Samuel es un niño de 5 años diagnosticado con trastorno del espectro autista. A los 18 meses de nacido, la madre se da cuenta que no hacía contacto visual directo y que habían disminuido habilidades que antes sí tenía. Dejó de comer por 2 días, lo llevó al pediatra. La madre le comenta que tenía repetición ya que decía se balanceaba, caminaba en puntillas, presentaba aleteo constante y el pediatra le presenta la idea a los padres de que se podía estar hablando de autismo. La alimentación de Samuel desde los 18 meses es la misma, toma en cuenta el color de la comida y el plato adecuado. El tiempo para comer puede variar entre 15 minutos o 1 hora y media. Cuando estuvo en la guardería a los 3 años, los maestros pensaban que era sordo porque lo llamaban y no prestaba atención. Interactuaba poco con los niños y se quedaba debajo de una silla. Actualmente no está en el colegio porque no tuvo buena experiencia en ese momento. Los problemas que más se acentuaban eran la inflexibilidad y la dificultad para socializar. Es un niño sumamente inteligente, le gustan los números y maneja el idioma inglés de manera fluida y un nivel bajo de japonés que aprendió de videos en redes sociales. En el parque suele caminar y explorar el lugar ignorando los juegos que le rodean. Presenta hipersensibilidad olfativa y auditiva, por esta razón no puede entrar a restaurantes ya que entra en un estado de crisis. Le sucede lo mismo al ir a la playa porque no tolera el sonido del mar y no es de su agrado escuchar música en el carro. Repite constantemente las palabras como para y al momento de vestirse solo pretende usar ropa específica como lo es camisas, mangas largas y franelas hechas de algodón. Su contexto familiar se puede considerar estable, tiene 2 hermanos mayores de 6 y 8 años, sus padres han sido un factor protector para el niño, han buscado ayuda psicológica y médica para el tratamiento de su hijo. Sus hermanos buscan cuidar al niño, pero manifiestan que no pueden jugar con él porque no les presta atención. Samuel ha estado en actividades extracurriculares tales como arte e idiomas, aún permanecen esas clases, son de su agrado, le gusta hacer manualidades con sus padres e ir de paseo en el carro con su padre. Así que este es el caso que mi grupo y yo les presentamos, más adelante lo estaremos analizando.